Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes en este estudio que estamos haciendo, iniciando casi, del libro de Miqueas, del profeta Miqueas. Entonces, sin más dilación, vamos al texto. Hoy día vamos a estudiar el capítulo 2. Son apenas 13 versículos. Y vamos a ir leyendo en bloque porque así yo creo que se va a entender mejor el capítulo. Entonces vamos a Miqueas, capítulo 2 versículo 1 y 2. Dice así: Hay de los que planean maldades, entre paréntesis estoy leyendo la Nueva Biblia Española. Hay de los que planean maldades y traman iniquidades en sus camas. Al amanecer las ejecutan porque tienen poder. Codician los campos y los roban, casas y las ocupan, oprimen al varón con su casa, al hombre con su heredad. Ok, ya hemos aprendido que Miqueas es un profeta que está advirtiendo acerca del exilio y él está advirtiendo específicamente al reino de Judá. Recordemos, Miqueas e Isaías profetizaron en el reino de Judá. Ahora, ellos son contemporáneos a Oseas, que nosotros ya estudiamos y que aprendimos que él había profetizado en el reino del norte, en el reino de Israel. Si uno compara las profecías de Miqueas con las de Oseas, uno va a ver que tienen semejanza. Es decir, hay semejanza en cuanto a la denuncia. Pero si uno va al detalle, uno va a encontrar que en Oseas la mayor cantidad de reproches están relacionados con la idolatría. Mientras que en Miqueas, por lo menos en este capítulo, encontramos no tanto reproche a la idolatría, que también la hay en Judá y también hay reproches hacia idolatría, pero aquí vamos a encontrar otro tema que en Oseas también estaba, pero en mucho menor cantidad. El tema de la justicia social o la falta de la justicia, de justicia social como causa del exilio. Entonces, en estos dos primeros versículos, por ejemplo, del capítulo 2, Miqueas condena el abuso de poder que por supuesto lleva a opresión. Y fíjense que, como lo dice el versículo 2, él está condenando personas poderosas que se dedican a quitarle las propiedades a las demás personas. Ahora, esto es muy importante porque recuerden que en Israel la propiedad de la tierra era la base de la organización social. Cada familia tenía su pedazo de territorio. Y había leyes especiales para eso, ¿no es cierto? Estaba el gran evento del jubileo cada 50 años en que las propiedades volvían a, a los dueños originales, había un gran reseteo de la economía, ¿no es cierto? En fin, todo eso que nosotros conocemos que viene de la Torá. Bueno, aquí vemos personas que arrebatan a otras sus legítimas propiedades y son personas descritas de una manera muy cruel. Planean maldades y traman iniquidades en sus camas, no duermen pensando planificando el mal que van a hacer al día siguiente. Esto es bien tenebroso, ¿no? Versículo 3.
Por eso, así dice el Señor, miren, yo planeo una desgracia contra esa gente. El texto hebreo dice eh, que Dios se vuelve, he aquí yo planeo, planeo contra esa familia. Entonces aquí estamos hablando no solamente de un grupo de gente, se la trata como familia, esto es casi la mafia, ¿no? Entonces por eso así dice el Señor, miren, yo planeo una desgracia contra esa familia, esa cantidad de gente, ese conjunto de gente que planea las maldades y le quita las propiedades a los otros. Entonces, leamos el versículo 3. Por eso así dice el Señor, miren, yo planeo una desgracia contra esa gente, de la que no podrán apartar el cuello, ni podrán caminar erguidos, porque es una hora funesta. Entonces, Dios está diciendo, voy a mandar mi castigo por causa de esta conducta. ¿Cuál conducta? Esta codicia desmedida, este afán de acumular riquezas, despojando ilegítimamente a las otras personas. Versículo 4. Aquí se van a ver las consecuencias del castigo, ¿no es cierto? Aquel día entonarán contra ustedes una sátira, cantarán una elegía. ¡Ay, que me roba y vende la finca familiar! Nos apresa y reparte nuestras tierras. Estamos perdidos. Ahora, esta sátira tiene una doble lectura como buena sátira, porque se refiere, o sea, uno puede entender que se refiere a las personas que robaban la finca familiar, las personas descritas en los primeros versículos. Pero también uno puede entender que este es el destino que le va a tocar, que va a alcanzar a este pueblo, a Judá, que consiente en estas maldades que se realizan. ¿Cuál va a ser, cuál va a ser ese destino? Que los invasores les van a arrebatar las propiedades y se van a repartir las tierras de Israel. Versículo 5. Así no tendrás quien sortee los lotes a la asamblea del Señor. Entonces, las personas que participaban de este acumular de, de terrenos, de bienes raíces, eh, no van a tener, parte en la tierra. Este versículo 5 hace alusión a cómo fue dividida la tierra de Israel. La tierra de Israel fue dividida por Josué y asignada por sorteo. Los lotes fueron asignados por sorteos a las tribus y a las familias de cada tribu. Entonces estaba haciendo alusión a eso. Hay otra interpretación del versículo 4 y 5 que creo que es digna de comentar. Esta interpretación dice que en realidad el versículo 4 es una parábola intrincada. De hecho, el texto en hebreo es medio complicado de entender. Es una parábola intrincada dicha por falsos profetas. Y que el versículo 5 en realidad estaría diciendo que esos falsos profetas que dicen esta parábola intrincada no tendrían parte en la tierra de Israel. Versículo 6. No sermoneen, sermonean. No se sermonea así. No llegará la afrenta. Esta frase del versículo 6
hace referencia justamente la, a los falsos profetas. ¿Por qué? Porque Miqueas está profetizando que va a venir la desgracia sobre el pueblo, que va a venir, va a venir el exilio. Pero los falsos profetas van a criticar ese mensaje y van a decir, no sermoneen, no profeticen, no, no, no hablen así, porque no llegará la afrenta, no llegará lo que está prediciendo Miqueas. Versículo 7. Está maldita la casa de Jacob, se ha acabado la paciencia del Señor, o van a ser tales sus acciones. ¿No son buenas mis palabras para para el que procede rectamente? Probablemente el versículo 7 se refiere a las falsas seguridades que los falsos profetas estaban dando al pueblo. Pero justamente el problema es que el pueblo no estaba actuando rectamente. Ahora, ¿cuál es el detalle de esto? El detalle es que cuando uno actúa mal, uno se convence que está actuando bien. Uno encuentra razones para decir que está actuando bien. Está actuando mal, pero uno se justifica. Y estos falsos profetas lo que están diciendo realmente es decir, bueno, la casa de Jacob no está maldita, la casa de Jacob se comporta más o menos bien, no va a venir la desgracia. Y ahora viene la queja del profeta, ¿no? De Miqueas. Antaño mi pueblo se levantaba contra el enemigo. Ogaño arrancan túnica y manto a quien transita confiado, desertores de la guerra. Echan del hogar querido a las mujeres de mi pueblo y a sus niños les quitan para siempre mi honor. Pues arriba, márchense, que no es sitio de reposo porque está contaminado, está hipotecado y exigen la hipoteca. Si viniera un profeta soltando embustes, te invito a vino y licor, sería un profeta digno de este pueblo. Esta queja del profeta es, ¿no es cierto?, se puede traducir de la siguiente manera, se puede explicar de la siguiente manera. Antes mi pueblo se levantaba contra el mal, veía el mal y lo enfrentaba, actuaba contra el enemigo. Ahora ya no, ahora no, ahora soportan que las mujeres sean expulsadas del hogar, que los niños también soportan la injusticia. Por lo tanto, versículo 10, por lo tanto, efectivamente el pueblo se va a ir al exilio. ¿Y por qué se va a ir al exilio? Porque en vez de reformarse, en vez de reconocer el error, escucharon a falsos profetas. Entonces tenemos dos ingredientes en este capítulo. Uno, el pueblo actúa mal y ese actuar mal no son pecados de culto, son pecados de justicia social, de ética. El pueblo se comporta mal con las personas y el pueblo consiente eso. Y sin embargo, hay falsos profetas que dicen no se preocupen, no va a pasar nada, no va a haber ningún problema. Y por lo tanto se rechaza la advertencia que Dios estaba trayendo a través del profeta Miqueas. ¿Logro hacerme entender? Y esta es una situación muy terrible que contrasta mucho, por ejemplo, con la actitud de el rey David. Cuando el rey David pecó tremendamente, hizo tremendas barbaridades, ¿no es cierto?, con Betsabé y luego mandar a matar al esposo de Betsabé, a Urías, y todo lo demás, llega el profeta Natán, le cuenta una historia, convence o sea, le dice a David que él ha actuado mal, y David inmediatamente reconoce y dice, pequé contra Dios. Aquí no, aquí viene el profeta, le dice al pueblo de Judá que están actuando mal,
y el pueblo de Judá, en vez de escuchar al profeta, reconocer el, su problema, arrepentirse y cambiar, prefiere escuchar los, eh, los mensajes agradables de los falsos profetas. Y la consecuencia de eso va a ser el exilio. Pero los versículos 12 y 13 son de consuelo. Miren lo que dice. Es Dios el que habla a través del profeta Miqueas. Yo te reuniré todo entero, Jacob. Congregaré tus supervivientes, Israel. Los juntaré como ovejas en un redil, como rebaño en la pradera, y se oirá el barullo de la multitud. Delante avanza el cabestro. Los demás se abren paso. Atraviesan la puerta y salen. Delante marcha su rey, el Señor a la cabeza. Los versículos 12 y 13 son una profecía de retorno. Efectivamente, el pueblo se va a ir al exilio, pero Dios no los va a dejar en el exilio. Los va a reunir y los va a llevar de vuelta a su tierra. Y va a juntar a Israel entero, al reino del norte, que ya se había ido al exilio, y a Judá, que se iba a ir pronto al exilio. Y el versículo 13 es lindísimo, muestra a la gente atravesando las murallas rotas, ¿no? La Reina Valera traduce a lo mejor un poco más claro el verso 13, dice, subirá el que abre camino delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Jehová. Esto es la descripción de un nuevo éxodo. Y así como Moisés caminó delante del pueblo y guió al pueblo fuera de Egipto, ahora el rey, de alguna manera el Mesías, ¿no? El Mesías, recuerden que el Mesías significa ungido. El Mesías es un rey ungido. Todos los reyes de Israel eran ungidos. Entonces se prevé un rey, el rey, que va a encabezar este nuevo éxodo, pero delante del rey, guiándolos a todos, va a estar el propio Dios, el Eterno, así como guió con columna de fuego a los israelitas por el desierto, los va a llevar de vuelta a casa. El final. Ahora bien, esta es una profecía que se cumplió solo parcialmente en el fin del exilio babilónico. ¿Por qué se cumplió parcialmente? Porque no fue Israel entero, no fue Jacob entero el que volvió. Esa es una profecía que todavía está en el futuro, cuando se termine el segundo exilio en que todavía está el pueblo de Israel. Y así terminamos este capítulo 2, que tiene estas componentes tan importantes, ¿no? A Dios le importa la justicia social. A Dios no le da lo mismo cómo nos tratamos. Dios es un Dios que odia la sinvergüenzura, odia la estafa, odia el robo. Dios insiste en la Torá de que hay que tener pesas justas. El robo es completamente contrario a la voluntad de Dios. Entonces, aquí hay un llamado a tener cuidado en cómo nos tratamos, cómo vivimos como sociedad, a no tolerar la injusticia. Por otro lado,
hay un llamado de atención a no contarnos cuentos, a no decirnos que está todo bien cuando realmente las cosas están mal. Y el primer paso para resolver los problemas es reconocer que existen. Es el paso fundamental. Y no hacerlo, no solucionar los problemas a tiempo, trae consecuencias. Sí, sin duda las trae. Pero finalmente, el capítulo termina con esa restauración prometida por Dios, esa restauración completa, profunda y definitiva. Que podamos nosotros también ser partes de esa restauración. Cuando el mundo entero va a quedar inundado con la presencia de Dios y, y vamos a poder gozarnos en su presencia. Que tengan todos un lindo Shabbat. Shabbat Shalom. Chao, chao.